Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Franco D'Amico y soy asesor de inversiones en Admiral Markets. Y hoy les voy a presentar un webinar acerca de Margin Call. ¿Sí? O sea, ¿qué es Margin Call? Antes que nada, vamos a mostrar lo que es la placa de aviso de gestión de riesgo. Le voy a dejar unos segundos para que la puedan leer y luego comenzaremos con el webinar. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con este webinar. Vamos a ver un poco lo que son los objetivos. Definir conceptos previos necesarios para entender el significado de Margin Call. Determinar el riesgo asociado a Margin Call. Explicar la relación existente entre Margin Call y Stop Out. ¿Sí? Vamos entonces con la primera slide de las definiciones de conceptos previos. Vamos a empezar por lo que es el balance. Es el dinero disponible en la cuenta del inversor sin tomar en cuenta el flotante de las posiciones abiertas. ¿Sí? Cuando uno no tiene ninguna operación abierta, ¿sí? El balance, la equidad y el margen serían iguales. ¿Sí? Cuando uno abre una operación, ya en realidad el balance sigue siendo el mismo que tenía antes de abrir la operación, pero la equidad va a empezar a variar, ¿sí? El patrimonio va a empezar a cambiar. Entonces, el balance no toma en cuenta, digamos, el flotante de las operaciones que están abiertas, ¿sí? Luego, como dice a continuación, la equidad representa el valor actual de la cuenta. Es la suma del balance, ¿sí? Es decir, lo que teníamos antes de abrir la operación, y el flotante de las operaciones abiertas, ¿sí? El valor actual que tenemos de las posiciones colocadas en el mercado. Si no hubiera ninguna posición en el mercado, el flotante en este caso sería cero, no tendríamos flotante, entonces el balance y la equidad serían iguales. Entonces ahí tenemos la fórmula de equidad igual balance más menos el beneficio puede ser positivo o negativo, ¿sí? En función del resultado de las operaciones que tengamos. Luego, margen libre. Es el dinero disponible para abrir posiciones. ¿Sí? Por posiciones, operaciones me refiero a lo mismo. Es la diferencia entre equidad y margen. ¿Sí? Y ahí vemos la fórmula. Entonces, margen libre es el valor actual que tenemos en nuestra cuenta con, digamos, el flotante, menos el margen, que ahora lo vamos a definir, que tenemos tomado a la hora de abrir una operación. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es el margen? El margen es el monto requerido para colocar una posición en el mercado. ¿Sí? Para una misma operación, el valor del margen dependerá del apalancamiento del que disponga la cuenta. Funciona como garantía, ¿sí? Es lo que el broker retiene del capital de la cuenta para permitir abrir esa posición en el mercado. ¿Sí? Es como una garantía que toma el broker para permitir esa posición esté abierta en el mercado. Entonces, bueno, ahí tenemos la fórmula, sería margen es igual al volumen que vamos a operar por el precio dividido el apalancamiento de la cuenta. ¿Sí? Próximo concepto a definir es nivel de margen. ¿Sí? Esto también aparece una vez que uno ya tiene posiciones abiertas en el mercado. Es un ratio o relación que vincula a la equidad con el margen. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo nos puede ser de utilidad a nosotros el nivel de margen para introducirnos entonces a lo que es el margin call. ¿Sí? En determinados niveles de margen va a ser que aparecerá lo que llamamos margin call, que es lo que vamos a definir a continuación. Margin call y stop out. Lo que refiere al margin call es una alerta de situación muy riesgosa que se puede recibir a través de SMS o que también se puede visualizar en el MetaTrader. ¿Sí? En ese caso aparecería a lo largo del balance, equidad, margen, margen libre y nivel de margen, una franja rosada, ¿sí? Resaltando esa parte del MetaTrader, informándonos o haciéndonos notar que estamos ya entrando en un margin call. ¿Sí? Sería como una alerta que nos indica que el mercado nos está yendo en contra. ¿Sí? Estamos próximos a alcanzar lo que sería un stop out, ya vamos a definir lo que es, ¿sí? Nos estamos quedando sin capital, si así se quiere, en nuestra cuenta, entonces tenemos que tener cuidado. En lo que refiere al stop out, ¿sí? Es una herramienta que utiliza el broker
para cerrar posiciones abiertas, ¿sí? Hay dos motivos fundamentales por lo que existe el stop out, ¿sí? Uno sería evitar que el inversor pierda más de lo que tiene depositado, ¿sí? Supongamos en un caso puntual uno viene teniendo pérdidas muy grandes, no colocó un stop loss, entonces no hay nada que lo frene. Bueno, en esos casos, para evitar tener un balance negativo, ¿sí? Por así decirlo, existe el stop out. Entonces en ese caso se cerrarían las posiciones para evitar tener pérdidas mayores. Y otra de las funciones también que tiene el stop out es liberar margen cerrando las operaciones con pérdidas más grandes. Es decir, si nosotros tenemos solo una operación en el mercado, nos está yendo en contra, ya entramos en nuestro nivel de margin call, fuimos alertados que nos está quedando poco capital en la cuenta y no tomamos ninguna medida. Entonces, bueno, cuando llega a un determinado nivel de margen, se van a cerrar automáticamente esas operaciones, ¿sí? Entonces, justamente la idea de eso es evitar perder más. Y en el caso de que fuera entonces una sola operación, se cerraría solamente la operación que tuviéramos. Y si fueran más de una operación, en ese caso, se irían cerrando las que tuvieran pérdidas mayores, con el fin de poder obtener margen libre, capaz de soportar las fluctuaciones de los precios en el momento en el que estamos. Entonces, en el caso de Admiral Markets, tenemos dos tipos de cuentas. Cada una de ellas tiene un margin call y un stop out diferente. Entonces vamos a ir por primero lo que sería la Admiral.markets. ¿Sí? Esta es una cuenta que les permite operar tanto divisas como commodities, acciones, índices de bolsa, ¿sí? Entre otros. Y el margin call se alcanza cuando nuestro nivel de margen es igual o menor a un 50%. ¿Sí? Cuando llegue a un 30%, se activará el stop out. Ahí se empezarán a cerrar operaciones. En el caso de la Admiral.prime, que es una cuenta particular para aquellas personas que les interesa operar únicamente divisas, ¿sí? Tiene tecnología ECN para aquellos que se dedican particularmente a la parte de Forex. El margin call es a partir de un 100%, ¿sí? Cuando, digamos, nuestra equidad es igual al margen que nos toma el broker, ahí se activaría entonces el margin call. Y el stop out se activaría entonces cuando llegara a un 50%. ¿Sí? Algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de entrar en un nivel de margin call. Lo importante sería, si creemos que estamos en una situación en la que el mercado se puede revertir, hacemos un chequeo de nuestro análisis, notamos que asumimos mucho riesgo, pero tenemos posibilidades altas de obtener un beneficio. Lo ideal en esa situación sería hacer un aporte de capital, ¿sí? Agregar dinero a la cuenta para liberar margen y poder salir de esa situación de margin call. En una situación que veamos que no es una medida posible esa, lo ideal sería empezar a cerrar posiciones hasta liberar margen y poder salir de esa situación y evitar llegar a un stop out. Aquí tengo un ejemplo que les quería dejar para la parte, digamos, de cálculos, si ustedes quisieran saber cómo se calculan. El ejemplo 1 simplemente es una cuenta con un balance de 5.000, donde no tenemos, ninguna posición abierta, ¿sí? Simplemente tenemos el balance es igual a nuestra equidad y a nuestro margen libre, ¿sí? Justamente no tenemos margen en este caso, no aparece el concepto de margen solo, porque no tenemos ninguna operación colocada en el mercado, entonces en este caso el broker no nos toma ningún monto de garantía, digamos, ¿sí? Ahora en el ejemplo 2 ya vemos que aparece tanto el margen libre, ¿sí? Como el nivel de margen. Y incluso también aparece el margen. Está más abajo. Aquí la idea es presentarles cómo se calcularía, cómo ustedes podrían calcular estos conceptos a raíz de la posición que quieren abrir. Entonces tenemos una cuenta con un balance de, por ejemplo, 5.134,82, ¿sí? Y vemos que tenemos una equidad de 5.184,82. Eso responde a un beneficio actual de $50. ¿Sí? Tenemos una posición abierta con un beneficio de $50. Y vemos que nuestro margen libre es de 4.064. El dinero que tenemos disponible para seguir operando son $4.064. Nuestro nivel de margen responde a 462,59%. Y la cuenta también sigue teniendo un apalancamiento de 100.
Entonces, la operación que nosotros hicimos en el mercado, en este caso puntual, para alcanzar esos valores, fue una compra de un lote de eurodólar a un precio de 1,12082 dólares por cada euro. ¿Sí? Entonces, nuestro margen sería igual, habíamos dicho, el volumen que estamos operando por el precio dividido el apalancamiento. Serían 100.000 unidades de euros por 1,12082 dólares dividido 100, que es nuestro apalancamiento. Y ahí vemos efectivamente que nuestro margen sería igual a 1.120,82 dólares. Eso sería lo que el broker nos retendría como garantía. Luego vemos el margen libre, que en este caso sería el valor de nuestra equidad menos el margen que ya tenemos tomado, ¿sí? Sería el valor actual de nuestra cuenta menos lo que el broker nos retiene de garantía. Y eso nos da un total de 4.064. Luego tenemos lo que refiere al nivel de margen, ¿sí? Que simplemente es la relación entre la equidad y el margen multiplicado por 100, que nos está dando efectivamente 462,59%. ¿Sí? Esto lo digo únicamente a modo de que tengan una forma de calcularlo para aquellos a quienes les interese, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar una captura de la operación que abrí en el MetaTrader para que vean que esto en realidad realmente tiene un fundamento, ¿sí? Aquí vemos un balance entonces de 5.134,82, ¿sí? Eso fue lo que yo tenía en el momento de abrir mi operación. Luego vemos una equidad de 5.184,82, que eso refiere a estos 50 dólares de beneficio que tengo aquí. El margen responde a 1.120,82, como habíamos calculado recientemente. Y el margen libre efectivamente también es de 4.064, ¿sí? De la misma forma que nuestro nivel de margen responde a 462,59%. Muy bien, entonces esto simplemente era para mostrarles que se puede calcular. Son esas fórmulas que son sencillas, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas recomendaciones. Es muy importante tener una adecuada gestión del riesgo, ¿sí? De todo punto de vista. Siempre es importante saber cuánto estamos dispuestos a arriesgar en la operación o las operaciones que vayamos a hacer. Luego uno tiene que tener en cuenta el nivel de margen que va a trabajar. Como les decía, cuando el nivel de margen es igual a 100, quiere decir que ya no tenemos margen libre, es decir, nuestra equidad o patrimonio es igual a el margen que tenemos tomado, ¿sí? Entonces ahí les pongo un ejemplo de niveles de margen superiores a 2000%. Eso simplemente refiere un cálculo aproximado, ¿sí? Lo puse en 2000 para que quede redondo, pero es un cálculo aproximado a tomar un riesgo de 5%, ¿sí? En la cuenta que estábamos viendo en el ejemplo, ¿sí? Ese es el riesgo que asumiríamos. Simplemente lo que hay que entender con esto es, cuanto más alejado de ese 100%, menos riesgo estamos asumiendo, ¿sí? Entonces es importante, no que sea 2000% como pusimos en este caso puntual, pero sí que esté bastante alejado del 100%, ¿sí? Cuanto más alejado esté, menos riesgo estamos asumiendo. Eso es algo importante tenerlo en cuenta, y bueno, dependerá también del riesgo que cada uno esté dispuesto a asumir. Luego, les recomiendo fuertemente siempre hacer uso de un take profit para poder tomar una ganancia en un momento dado si nosotros no podemos estar ante la computadora en ese momento. Y fundamentalmente un stop loss, ¿sí? Es muy importante al momento de abrir cada operación ya saber cuánto estamos dispuestos a perder, ¿sí? Cuál sería nuestro peor escenario para obtener determinado beneficio, ¿sí? Esto nos va a evitar llegar a una situación de margin call, ¿sí? E incluso de stop out no deseados, ¿sí? Luego irá en función de cada uno si está dispuesto realmente a llegar a una situación de ese tipo por el riesgo que asumió, ¿cierto? Pero esa sería la idea. Entonces, les voy dejando los contactos, ¿sí? Los datos de contacto. Ya vamos culminando con este webinar. Pueden contactarse con nosotros vía mail, a través de info.chile@admiralmarkets.com o también por teléfono en los sucursales de Chile, Argentina, Uruguay. Incluso también pueden hacer uso de nuestro chat virtual en nuestra página web, que es www.admiralmarkets.cl. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Y bueno, me voy a quedar unos minutitos por si tienen alguna consulta que les gustaría hacer.